a todas, a todos y a todes que nos están acompañando acá en este precabildo conversatorio constituyente. Este día en especial vamos a hablar sobre cultura y el rol en la sociedad. Bueno, para explicar un poco, en esta actividad buscamos tener un espacio de conversación, de diálogo, y que esté centrado, por supuesto, en el rol de la cultura para nuestra sociedad y poniendo un foco en el proceso constituyente, escuchar a nuestros dos precandidatos, a Francisco Vera y Fernando Sepúlveda. Tenemos 3 exponentes, 2 expositoras y un expositor, que son parte activa de la cultura, y la idea es que entreguen una visión o una crítica diagnóstica o ambas del estado actual de la cultura en nuestro país, pero enfatizando también, por supuesto, en lo que es la realidad local. Y en cuanto al tiempo que van a tener, cada una de las expositoras y el expositor tendrán 10 minutos para exponer, y también vamos a escuchar a nuestros precandidatos que contarán con 5 minutos para exponer su visión del tema en condiciones, por supuesto, similares. También vamos a tener un espacio más ampliado de entre 40 a 50 minutos para quienes nos acompañan acá por Zoom puedan participar, hacer preguntas, intervenciones también, para que se pueda dar este diálogo. En cuanto a nuestra expositora, tenemos a Claudia Inostroza. Hola Claudia, bueno, ella es cineasta, también participa de la organización Fractal, que es una organización que impulsa el cine independiente en Chile. Ella tiene también una película circulando ahora por Europa, si no me equivoco, y también tenemos de expositora a Alejandra Sepúlveda. Ella es diseñadora, es artista plástica, es directora también de la Fundación Madrugada, y hace poco ganó un premio iberoamericano en España por trabajos con manufactura, y además ella también intermedia con quienes hacen oficios para mostrarlo, o sea, también trabaja en lo que es la gestión cultural. Y también tenemos a Daniel Gómez, que, bueno, si digo empresario tendría que ligarlo más con el tema de la bohemia, porque él es el encargado de lo que era la bodeguita de Nicanor, trabaja mucho con el tema de la producción musical, y de hecho organizador de las recordadas cumbres del folk, donde llegaban muchos músicos, jornadas bastante extensas, y también ha sido productor de bandas como Vibración Eleva. Bueno, además con el tema de la bodeguita de Nicanor es interesante hablar de esto, porque con el tema de la pandemia, personas como Daniel Gómez se han reinventado. De hecho, ahora está la esquinita de Nicanor, donde ya una vez en su espacio nos va a contar más. Vamos a empezar entonces por la cineasta Claudia Inostroza. Claudia, a ver, te voy a desmutear por acá. Estoy en los controles, ¿no? A ver. Tú me dices nomás. Fernando, creo que no estoy en los controles, no puedo sacar. Tú Claudia, ¿me escuchas? Te doy el paso. Yo te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Súper bien. ¿Sí? Tienes entonces 10 minutos, Claudia. Ya, voy a poner aquí mi cronómetro para no pasarme. Sí, tengo preparado un soplete, así que perdón si leo, pero creí que era mejor. Bueno, como el tema o la invitación está dada para que hablemos sobre la cultura y su rol en la sociedad y cuál puede ser el futuro rol dentro de un proceso constituyente, me pareció importante como tratar de aterrizarlo en torno a la gestión cultural y a un programa para una nueva economía, ¿no? Porque yo creo que es como un consenso en este momento que tanto los colectivos de trabajadores del arte y la cultura estén articulados o no, junto con la gente del campo de las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias naturales. En general tienen una voz muy crítica en torno al modelo económico que está rigiendo en este momento, ¿no es cierto? El neoliberalismo levanta críticas generalizadas y con justa razón. Sabemos de sobra que este modelo neoliberal es insostenible. Sumado a una economía nacional que en gran medida es extractivista, nos deja en un escenario casi distópico, diría yo. Y venimos trabajando en ese escenario hace décadas. Por lo tanto, dentro de la gestión cultural y el ámbito de la cultura y las artes,
ha habido muchos agentes en el campo, por decirlo de esa forma, que han generado soluciones que son más creativas, desjerarquizadas, solidarias, inclusivas, en términos culturales, en términos de género y en términos de capacidades múltiples, muchas veces desde el anonimato o desde la precariedad. Entonces, es súper importante que nos preguntemos cuál va a ser ese rol o cómo vamos a orientar el trabajo de la cultura y las artes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la industria cinematográfica, perdonándome aquí una pequeñita autorreferencia, se trata de una industria cultural. No tenemos mucha ambigüedad en eso porque el proceso de producción fílmica obedece a una lógica industrial en términos de que necesita tecnología, necesita mano de obra, necesita procesos, una serie de procesos productivos, y además durante el rodaje es súper jerarquizado. Sin embargo, los impactos que tiene la industria cinematográfica son múltiples y se van viendo muy en el largo plazo. Además, las maneras de producir cine pueden ser democráticas en términos de que, supongamos que en medio de un rodaje, los trabajadores están desconformes con alguna condición, ¿no es cierto?, que se está dando en el rodaje, simplemente pueden parar la producción, pedir, hacer una negociación directa y cambiar estas condiciones. Entonces, de esa manera, el cine tiene una forma de operar, un modelo de gestión que es bastante democrático, en ese aspecto por lo menos. Este no es el caso de otras industrias, lo sabemos muy bien, ¿no es cierto? Los sectores y trabajos creativos son súper diversos, tan diversos como las propias miradas relacionadas, por ejemplo, al tema de las economías creativas, que también no es un tema zanjado. Hay muchos trabajadores del arte y de la cultura, gestores culturales que se suman a la mirada de las industrias creativas, y hay otras miradas críticas también. Me parece súper relevante en este momento reflexionar acerca de si es ese el modelo que queremos alimentar o darle continuidad, o la otra alternativa, que no son excluyentes, es pensar en la cultura como un derecho y defenderla como un deber. Ahora es la encrucijada aquí. Si nosotros nos definimos como agentes que tributan a una industria cultural y no somos industria o no tenemos estas industrias funcionando y operando, ¿qué va a pasar? Lo que ha pasado en muchas ocasiones es que caemos en la brecha del aparataje del fomento de la industria, como Corfo, ¿no es cierto? Caemos en esa brecha de exclusión porque queremos llegar allá, queremos recibir financiamiento, queremos ser parte de este sistema, pero no tenemos las condiciones que nos pide Corfo para ser considerados industria. Si por otro lado nos definimos como defensores, de repente quijotescos, de un derecho, el derecho a la cultura, y sin embargo no tenemos Estado, o tenemos un Estado con otras prioridades, seguimos precarizados. Y esa es la otra brecha en la que caemos generalmente, ¿no es cierto? Demuestra un botón. En este 2020, en medio de una crisis económica gigante, ¿qué nos ha dicho el gobierno o el Estado? Métanse la mano al bolsillo, saquen de sus propios ahorros, de su fondo de capitalización individual y financien ustedes esta crisis nacional. Lo que no era una buena idea desde un inicio, pero es lo que hay, digamos. Este mismo año, los fondos de cultura del MINCAP, se abrieron con unas bases que establecen
45 días hábiles para entregar los resultados, a partir de la semana del 9 de octubre. Ese plazo ya se cumplió. Esta semana deberían entonces estarse entregando los resultados, donde los fondos de cultura son fondos abiertos a la comunidad en general, pero particularmente la comunidad artística, que ha estado trabajando intensamente, digamos, en esos proyectos, y las respuestas no están, y espero equivocarme, pero creo que no van a estar ni en diciembre ni en enero. Eso hubiera generado un alivio, hubiera amortiguado un poquito la sensación de malestar en términos de esta indiferencia del sistema, pero ya durante el 2020 estoy casi segura de que no vamos a ver esos resultados. Entonces, ahora, liberándonos de estas particularidades, porque dentro del mismo campo del arte y la cultura hay muchos artistas que son críticos frente al uso de recursos públicos para el propio arte y para la cultura. Y tienen claro, desde un modelo más cepaliano, digamos, de que hay otras prioridades, que la gente necesita servicios básicos, que la gente necesita comer, educación, salud, y estamos absolutamente claros con eso. Sin embargo, si nos vamos a las definiciones, por ejemplo, la expresión de desarrollo sostenible de la UNESCO, la de desarrollo sustentable, que es una concepción medioambiental, o de desarrollo perdurable, se aplican a un principio organizador que alcanza los objetivos de desarrollo humano. Y al mismo tiempo sostener la capacidad de los sistemas naturales para proporcionar los recursos en función de los cuales depende la economía y la sociedad. Ahora, el desarrollo humano, según las Naciones Unidas, o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, es aquel que sitúa a la persona en el centro del desarrollo. Entonces, el PNUD se nutre de dos indicadores principales. Uno es el índice de desarrollo humano y el otro, el índice de pobreza multidimensional. A ver, esto equivale a decir que cuando los trabajadores del arte y la cultura y las instituciones, redes y plataformas culturales hacen su trabajo orientados al desarrollo humano, están incidiendo no solo en el enriquecimiento cultural de la comunidad o de la nación, sino contribuyendo a la disminución de la pobreza. Y esto es importante, digamos, para descomprimir esta sensación a veces que tenemos de culpa de estar trabajando en el ámbito de la cultura y las artes, habiendo otras prioridades sociales más importantes, porque podemos tener la conciencia de que al trabajar en cultura y arte estamos avanzando en indicadores de pobreza multidimensional. Ahora, si hay muchas voces que pueden decir que el trabajo en industrias creativas es como una forma de tributar al propio capitalismo o al neoliberalismo. Pero en industrias creativas tenemos mucha gente y hay una diversidad o un ecosistema súper variado. Están las empresas B, ¿no es cierto?, cuya labor, o sea, tienen dos objetivos. Uno es un objetivo social o medioambiental y el segundo es sustentarse económicamente. Además de eso, tenemos asociaciones de artesanos o de gestores culturales que trabajan con artesanos para hacer que su trabajo les dé el rédito económico necesario para mantenerse, digamos. Entonces, no son visiones contrapuestas. Yo quiero decir que el panorama es bien complejo. Este ecosistema, por llamarlo de alguna manera, es complejo y hay que analizarlo puntualmente de manera de que orientemos nuestros esfuerzos para efectivamente contribuir no solamente al enriquecimiento cultural, porque para mí, por ejemplo, el arte es algo que sirve para hablar de otras cosas más importantes que el arte. Entonces, no solamente al enriquecimiento cultural de la comunidad, sino que también entregar herramientas claves para sacar a la gente de la pobreza. Muchas gracias, Claudia, por tu exposición. Ahora vamos a conversar con Alejandra Sepúlveda, nuestra diseñadora, artista plástica y también gestora cultural. Bienvenida, Alejandra, tienes tus 10 minutos. Gracias, Stephanie.
Oye, aclarar que no soy artista plástica. Sí, soy diseñadora. Bueno, ayer conversando un poco con Francisco, él me pidió que igual hablara en parte de lo que hago como fundación y como proyecto, porque de cierta manera no está habilitada de cierta manera está súper encadenado con lo que estábamos hablando o que lo que nos convoca ahora. Yo te comparto, perdón, Alejandra. Ya.
Entonces, bueno, nosotros hemos desarrollado ciclos de residencias en los que trabajamos con artesanos jóvenes, que son denominados como artesanía contemporánea, en donde establecemos formas de trabajo en las cuales cuestionamos también la manera en cómo estamos acostumbrados a que llegue el conocimiento, que generalmente es de manera vertical, desde una fuente de saber que generalmente proviene o está relacionada con el poder, y que selecciona un poco qué es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, nosotros lo que realizamos son estas residencias en donde le llamamos vivero de transferencias, porque el conocimiento es horizontal y no hay un maestro, un profesor que sepa más que los demás, sino que la transferencia se va dando entre todos, y hay una co-creación de las cosas que hacemos, y la transferencia de saberes va en torno a las técnicas, en torno a la experiencia y al capital cultural que pueda tener cada una de las personas que participan. El otro componente importante es la participación del territorio, cómo nosotros reflexionamos en torno a las problemáticas propias del territorio, y bueno, y también conectándolo con nuestra soberanía alimentaria, porque nosotros lo que hacemos son desarrollar nuevos objetos en relación a la comida y a todos los productos que están hoy día como emergentes en el mercado o que pertenecen a comunidades específicas. Entonces hemos trabajado con los mercados que se desarrollan en espacios rurales, con la quinoa, con la recolección de setas, y ahí algunas imágenes de los objetos que se han desarrollado. Y finalmente llego como pensando en la invitación de hoy día, llegué como a estos 4 puntos que me parecen que son relevantes de tratar si es que habláramos de una nueva constitución, y los definí como el trabajo con el material, el trabajo a partir de los procesos, el trabajo en la aplicación y en las tradiciones. En cuanto al material, me refiero a cómo nosotros somos conscientes de y cómo podemos proteger la soberanía que existe en torno a los territorios, a las materias primas y a su extracción, y entender que además esto va conectado con la matriz productiva en torno a la forma que tenemos de procesar nuestras materias primas locales, que actualmente están siendo exportadas sin un procesamiento manufacturado en la zona, ya lo que definitivamente nos deja fuera, nosotros los diseñadores y a los artesanos también. Luego tenemos el tema de la aplicación, y ahí me parece interesante conversar en torno al reconocimiento de la propiedad intelectual. Existe algo que se llama la propiedad intelectual, que es colectiva, y que es una forma de concebir la propiedad que es muy propia de las culturas originarias y que tiene que ver con otras lógicas, que no es como de que lo mío es mío y no es de nadie más, sino que tiene un sentido mucho más comunitario. Y en torno a eso, me parece que la nueva constitución debería partir por un reconocimiento de las culturas originarias que hoy día no existe, de hablar de que somos un Estado multicultural. Y por otro lado, las tradiciones, que tiene que ver con el arraigo territorial de las prácticas, ya que, disculpan a mi perrita, pero es que hasta ahora es cuando se vuelve loca, entonces le estoy dando como 10.000 galletas para que se calle. Bueno, el arraigo territorial de las prácticas y cómo podemos proteger la tradición, ocurren muchas problemáticas, como la más conocida de todas es lo que sucede cuando existe esta apropiación cultural, que muchas veces hacen las grandes marcas o las grandes empresas que llegan y se apropian de ciertas tradiciones, e incluso el lenguaje que se ha homogeneizado, encuentro en torno al marketing, que le integramos a la palabra tradición, o a la palabra sustentabilidad, o a la palabra artesanía incluso, y que hoy día también está haciendo, digamos, cuestionar quiénes son los que llevan la bandera de este tipo de lenguaje, y al ser tan estandarizado, porque finalmente me da la sensación de que este sistema lo que hace es siempre tomar los lenguajes propios y convertirlos en material de venta, bajo premisas marqueteras, como para poder lograr llegar mejor al mercado, un mercado que hoy día cada día está más consciente en torno a este tipo de prácticas, pero que finalmente termina siendo nada más que un lavado de imagen. Entonces, así es, Alejandra, muchas gracias por tu exposición.
Ahora vamos a pasar con Daniel Gómez y después podemos retomar las palabras si es que quedaron ahí algunas cosas pendientes. Vale. Daniel, te escuchamos, tienes la palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia, de dónde estamos, y dónde me gustaría estar, dónde podríamos llegar. Y creo que en ese sentido, una nueva constitución debería considerarlo plenamente. Bueno, yo aparte de la bodeguita, que es un local que creé y funcionó en términos de dar espacio a músicos y artistas, la Cumbre del Folk Chileno, fui parte de lo que es un diplomado de industria creativa de la Universidad de Concepción y viajé a Colombia y Argentina, Brasil, estudiando cómo reaccionaban las ciudades respecto a la economía creativa, la economía naranja, y la importancia de los artistas en el desarrollo de las mismas. Y vuelvo a mi país y me doy cuenta que es tan difícil todo, que los músicos para poder avanzar tienen que postular a fondos estatales, que es una competencia, que muchas veces hay pitutos, tantas cosas oscuras que son una realidad, que me hace pensar que esto es una oportunidad tremenda. La economía naranja, la economía musical, artística, ocupa el 6,1% de los ingresos del mundo. Es increíble cuando se ve de esa forma, no como gasto. Nuestra ministra de Cultura hizo un comentario que lo hace más asertivo y ha sido parte de toda la política nacional de ver como la cultura como un gasto, no como una inversión. Y desde ahí nace el gran problema. Tenemos un festival, por ejemplo, en Concepción, que es REC, que en un momento nos agrupamos un montón de actores culturales y nos opusimos no a la realización del festival, sino al modelo, porque creo que es el único festival que es financiado a gran escala, que es gratuito, que tiene la oportunidad de potenciar artistas locales y mostrar artistas nacionales y algunos extranjeros, en cual la ciudad va 2 días y lo pasan increíble, ven el festival y todos se van a sus casas. Y no hay un análisis económico y una unión de este festival con toda la comunidad, como ocurre en países como Colombia y en Bogotá con Rock al Parque, por ejemplo, y que son semanas, incluso todo el año. Está a través de Ideartes, que es una comunidad que está relacionada con el gobierno directamente, con el Ministerio de Economía, no de Cultura, y analizan entre ambos cómo hacer más potente este festival y generar ingresos para la ciudad y también un desarrollo. O sea, si yo pienso, si esto se viera como una inversión y tenemos talento, y si invirtiéramos en ello, podríamos lograr, sobre todo con la cantidad de elementos que hay ahora, sacar artistas que puedan vivir realmente de sus sueños. Yo me voy a acercar a la música porque es lo que yo hago, de lo que vivo, digamos, de la cultura musical. Ahora de la comida por razones pandemia, y de pandemia, digo. Pero hay un tema que yo considero que es grave. Si un artista tuviera los elementos necesarios para su buen desarrollo y tuviera la formación adecuada, no tan autogestión, no tan sino que alguien le enseñara y le guiara un camino, la cosa sería muy distinta. Yo pongo el ejemplo de mi banda, la que manejo ahora. Yo he sido manager de varias bandas y tomamos de abajo Vibración Eleva, por ejemplo, la desarrollamos, invertimos y la banda empezó a funcionar. Resulta que ahora estamos en pandemia y a través de los agregadores digitales, hablamos Spotify, YouTube, ha obtenido una cantidad de ingresos importante que permite poder invertir y poder seguir viviendo de esto o aportar, digamos, en gran número y seguir con la estima grande de entender de que se puede vivir de la música. Tenemos grandes referentes en la ciudad como Concepción debería ser una ciudad musical reconocida ante la UNESCO, creo que ahora están postulando,
pero son demasiadas aristas. Yo no me da para 10 minutos, porque, no sé, hablamos también de los venues, los locales. Nosotros poner música en vivo, y esto a nivel país, es un castigo, porque te cobra la SCD aparte, y además de eso, hay impuestos relacionados que te aumentan el costo de tener una banda ahí, y además las bandas no están constituidas como empresa, por lo que no recibo una factura en contra, lo que me provoca a mí que sea un gasto el doble tener una banda. Por eso es que los locales no se atreven. Y en Chile, de hecho, cada vez hay menos venues. Desde ahí que como bodeguita empezamos a hacer festivales grandes para poder seguir dándole vida a todo este ecosistema, que no es solo, hay mucha gente que está detrás, que unos equipos técnicos, muchas veces nos alianzamos con la gente del teatro, con gente del arte en general. Pero si imaginen ustedes, si pongo el ejemplo solo de REC, si fuera un festival que estuviera en la raíz de la comunidad, que lo entendieran como propio, súper identitario, todo lo que la artesanía tendría un espacio para venta el triple, y no solo 2 días, sino durante meses. Podríamos ser una ciudad que nos visitaría mucha gente, tendríamos mucho ingreso desde el exterior, y tantas cosas que podemos realizar que están mal bajo la mirada de que somos un gasto. Y ahora se ve. Eh, yo soy súper concreto en este sentido y creo que está todo mal. Yo creo que nada está bien. Creo que el amiguismo y los pitutos han provocado un hoyo y un estancamiento en la música nacional. Desde ahí que nuestros grandes artistas, los últimos fueron los Bunkers, creo, y nada más. Necesitamos unirnos, necesitamos entender lo que es la economía creativa, necesitamos estudiar, necesitamos viajar, necesitamos ver precedentes, necesitamos oportunidades. Y y bueno, yo me pongo contento y estoy acá porque, por ejemplo, veo dos exponentes, dos caras nuevas que no son los típicos políticos con la intención de querer cambiar algo que está mal. Y en ese sentido hay una esperanza hacia el futuro, que seamos escuchados, digamos. Pero es así. Yo no sé, yo no me quiero explayar 10 minutos, quiero ser súper concreto y conciso y tratar de generar debate. Bueno, No sé si Daniel, Leo si está nos aquí. quieres ceder tus 2 minutos. Sí, sí. Ya, ok. Bueno, te quedan 2 minutos de libre ahí. Bueno, exactamente como tú decías, acá se cruzan varios temas, por ejemplo, el tema de la economía extractivista que afecta, pero da coletazos a todas las áreas, y que esto también está en la Constitución. Por ejemplo, yo creo, una vez hablaba con una persona que tenía cosas de apicultura, y decía, no, es que acá hay monocultivo y yo no puedo, no me hacen nada, porque si no me hacen daño directamente a la salud, no hace nada. Entonces, igual, por ejemplo, con el tema de los financiamientos, hay otro tema de que, por ejemplo, ahora en la pandemia, la cultura, la música nos ha servido mucho, y que tener esta situación como de juegos del hambre, prácticamente postulando a cosas y no sacar de tu bolsillo, es algo súper complejo. Anoche escuchaba a Fernando Sepúlveda. Yo soy activo, pero soy un consumidor de lo que es la cultura. Tú como candidato, como precandidato constitucional, y escuchando aquí a nuestras expositoras y expositor, háblanos sobre estas problemáticas que tú ves, y estos cambios que deberían hacerse. Tiene la palabra, estimado.
Fernando, tenemos algunos problemas con tu micrófono desde Facebook, así que mientras arreglamos eso, nos esperas un momento. Ok. Como comentaba Fernando, si bien es un consumidor, por otra parte tenemos a nuestro otro precandidato acá constituyente, que es más activo en esta área. De hecho, se tienen sus redes como Francisco Vera Trova. Así que, Francisco, tienes la palabra ahora también para que nos des tu perspectiva desde la visión local también que nos contaban nuestras expositoras, nuestros expositores, y por supuesto también tu vista crítica. Te escuchamos, Francisco. Gracias, Steph. Primero, explicar un poco qué pasó, porque estaba súper entusiasmado escuchando a Fernando. Desde el Zoom todos lo escuchamos bien, pero con Fernando nos hemos vuelto unos ingenieros en sonido muy precario, desde el oficio más que desde la profesión, lamentablemente. Pese a que nos han tratado de ayudar grupos de amigos no menor. El live stream lo estamos proyectando desde la plataforma de Fernando, entonces cuando él comparte, hay que ponerle como otro software para que comparta el sonido. Entonces ahí queremos que, como va a quedar grabada esta transmisión, la gente que no nos puede acompañar ahora, pero si en otro horario u otro día puede escuchar a Fernando. Así que hago esa aclaración para que no parezca así como que quedó medio hablar. Yo prefiero que repitas luego este speech de 5 minutos, creo que estaba haciendo súper claro, para que quede grabado y para que lo puedan ver también las demás personas. Hago esa aclaración como para que no quede cortada la transmisión, no sé, solo por eso. Bueno, y tomando la palabra y haciendo uso de mis 5 minutos, también, Steph, pido que empiecen ahora, pero si no, me cortan nomás. Quiero dar un paso atrás primero, porque me parece súper contingente, súper concreto para todos nosotros hablar de la industria creativa en general, hablar de la música, hablar de las artes, desde los oficios, de los saberes, vinculado a la industria creativa y vinculado a un mundo, a un área de las políticas públicas desde la cultura. Quisiera hacer como un paso un poco anterior, que va en, ¿cómo vamos a definir cultura en la Constitución? Yo creo que hay que hacer ese pie atrás, porque por temas como ese es que no tenemos a nuestros pueblos originarios reconocidos en la Constitución, sino que en una ley, la ley que crea CONADI y que básicamente los define y que básicamente los tiene categorizados o identificados para poder acceder a beneficios de CONADI, a comprar tierra, a poder tener facilidades para estudiar, qué sé yo. Pero es súper funcional la caracterización, si es que me permiten ser franco. Creo que la Constitución, lo hablaba ayer con Alejandra precisamente en esa conversación que nos sirvió a los dos como para ir calentando motores para esta conversación, la Constitución debe empezar por hacer un mea culpa de cómo este país ha ignorado, digámoslo derechamente, ha asesinado bajo el nombre de pacificación a nuestros pueblos originarios, les ha faltado el respeto una y otra vez, y ellos pacientemente esperan un reconocimiento, y piden ahora brevemente escaños reservados para poder participar en la redacción de esta nueva Constitución. Me parece una falta de respeto lo que hizo el canciller Alamán, lo compartimos también con Fernando. No puede ser que tengamos que estar mendigando espacios para nuestros pueblos originarios en el proceso constituyente. Dicho eso, creo que la cultura es todo lo que hacemos, todo lo que nos identifica como sociedad, lo que nos diferencia de otras personas, porque el piso común que tenemos, también lo hablamos anteriormente con Fernando, es que somos personas. Al final del día podemos estar en desacuerdo en todo, pero somos personas. Nacemos, crecemos, buscamos realizarnos hasta donde podemos y nos morimos. Y lo que nos hizo comunes en ese lapso es que somos personas. Y tenemos, por ser personas, esa dignidad y esos derechos que son inherentes a las personas. No lo reconoce nuestra Constitución, lo reconocen todos los derechos fundamentales, primera, segunda, tercera, incluso los de cuarta generación ahora con derechos digitales. Sobre esa premisa, la identidad es algo que se construye, algo que está vivo, algo que va variando. La cultura no está al alero solamente del Estado, es dinámica, crece con la revuelta social. Me corrigieron ayer, no es estallido social, la revuelta social también genera cultura, genera prácticas cooperativas, genera vínculos. Eso es lo que nos diferencia de otros grupos humanos,
todo lo que nos diferencia de otros grupos humanos nos hace constituirnos como una cultura propia. Por eso primero se habló del proceso de globalización en el mundo y luego estamos hablando de localización, porque dentro de ese contexto de globalización también tenemos nuestras identidades súper valiosísimas. Y cuando volvamos a mirarnos y volvamos a buscar eso que nos identificaba y que nos hacía tan únicos, nos vamos a encontrar con monocultivos, nos vamos a encontrar con cabros que me parece súper bien que se identifiquen con el K-pop, pero también podrían identificarse con lo que está más cerca, ¿cierto? Con lo que hace más sentido, porque el viejo pascuero no tiene por qué andar súper abrigado si es verano, ¿está ahí? Entonces, de repente eso como que a mí me hace ruido, miramos tanto para afuera, siendo que tenemos tanto acá adentro, y ahí es donde encuentro tan valioso lo que hace Alejandra, lo que hace Claudia, lo que hace Daniel, porque apuesta por construir desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. La institucionalidad pública actualmente, otra muestra un botón, aparte de la cuña que citó muy bien Claudia, es que el Ministerio de Cultura es el último en crearse. Recién se dieron cuenta de que el Ministerio no es el Ministerio de las artes financiables, sino que es el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Se agregó al final. ¿Ah? No, recién lo reconocieron, porque antes teníamos un presidente del Consejo de la Cultura y las Artes. Y cuando pasó a ser ministerio, ¿quién fue nuestro primer ministro? Un homofóbico, Luciano Cruzcoque. No tengo ninguna animadversión con él, pero es verdad. ¿Y qué queremos, qué señal estamos dando con eso? O sea, me parece pero pésimo, un partido mal, como dice Daniel, yo creo que está todo mal. Tenemos que partir desde lo que entendemos por cultura, y si lo damos ese paso hacia atrás y entendemos que tiene que ver con identidad, con creación de esencia, con preservación de esencia, es que nos dan ahí, frente a ese espejo, frente a ese prisma, debemos rediseñar todo hacia abajo y entender que no es un bien o servicio de mercado. Es como el cuerpo en estas redes sociales enfocadas en la imagen. Yo puedo querer convertir a mi cuerpo en un producto, o incluso en un servicio, yo no lo juzgo, pero eso no significa que el cuerpo per se tenga un valor, una identidad y constituya un tesoro de por sí, ¿cierto? Lo mismo pasa con las culturas, podemos lograr rentabilizarlas, hay algunas que no necesitan tanta protección porque les es más fácil desenvolverse solas, pero otras no, necesitan ser puestas en valor y resguardadas en tanto nosotros, atrasados así en la vida como sociedad, nos demos cuenta con el tiempo que eran importantes y cuando volvamos, sigan existiendo ahí, porque si no es por ustedes, chiquillos, los demás expositores a quienes aplaudo y a quienes valoro y agradezco que estén acá, si no es por ustedes, cuando volvamos la mirada, puede que eso ya no exista. Gracias. Justo a tiempo, Francisco. Ya, antes de que pasemos a retomar la palabra con Fernando, quería comentarles a quienes también están acá que pueden hacer sus acotaciones, sus preguntas, lo que sea. Una vez que hable Fernando, pueden levantar la mano, mostrármela así, o poner el emoticón que aplaude, o escribirlo en el chat. Así que, Fernando, tienes tus 5 minutos. Bueno, voy a tratar de ser breve y esperemos que esté saliendo por Facebook bien. Por último, sirve para conversar acá con los chicos en la sala, ¿no es cierto? Simplemente terminar haciendo esta analogía con cosas que me pasan como científico, ¿no es cierto? Críticas al modelo, porque en el ambiente científico también tenemos una masa de trabajadores, en este caso, que jugamos con un sistema, en mi opinión, injusto. Porque la verdad es que competimos entre nosotros, digámoslo así, un sistema basado en competencia, competencia que a su vez está súper guiada por la producción. Entonces, eso genera vicios, me parece. Yo no sé cómo va a ser la constitución que vamos a tener, pero sí creo que puede, de alguna forma, obligar al Estado a que los modelos por los cuales se distribuye la ciencia, y en este caso también la cultura, sean modelos más equitativos. En el fondo creo que por ahí hay un camino que se puede entrar, por decirlo, que obligue de alguna forma a que la distribución de los recursos sea de una manera más justa, me parece. No puede ser, por ejemplo, que en el caso de los científicos, haciendo esta analogía, los trabajadores jóvenes, los científicos jóvenes, los creadores de cultura jóvenes, compitan en los mismos grupos que los grandes próceres consagrados, digámoslo así. Y aquí me quiero tomar, solo para terminar, con algo que dijo el Dani, respecto a los amiguismos. Me parece que hay un punto. El modelo cultural de postulación Fondart y Fondesit sigue la lógica de los grupos de estudio, los grupos de evaluación. Y yo creo que lo resumo bastante. Si uno es cercano al grupo, te va mejor en la evaluación, la verdad.
Eso lo observo en la ciencia, lo observo en la cultura, ni hablar de la plata, ¿no es cierto?, los recursos que gastamos en cada una de estas áreas. Por lo tanto, creo que si lográramos destrabar un poco cómo el Estado se relaciona con los trabajadores culturales, con los trabajadores científicos, creo que vamos a solucionar una parte del problema. Deberíamos tener un Estado, ¿no es cierto?, que de alguna forma tenga una pista más pareja. No solo porque esto es una necesidad a todos los niveles, pero en el tema que nos convoca hoy día, en el tema de la cultura, en el tema en el caso mío como científico, se nota pero a carne viva, digámoslo así. Así que con eso me detengo en pos de ofrecer la palabra porque hay harta gente. Agradecer de nuevo la participación de las personas, ¿no es cierto?, de los expositores y también de los que están en la sala. Y por supuesto a la gente que nos está viendo en casa, la idea es incentivar el debate y que estas temáticas salgan a la luz, porque vamos a escribir una nueva constitución, ya sea nosotros, con Francisco u otras personas, pero estos temas tienen que estar. Así que la idea es visibilizarlo y agradecido el tiempo. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a aceptar las palabras ahora de quienes quieran comentar, preguntar o algo. Y en el caso de también nuestras expositoras y nuestro expositor que se haya quedado con algo en el tintero, ahora es el momento también para que nos puedan terminar sus ideas. También pueden escribir en el chat. La idea es como que hagamos un diálogo más dinámico. Así que la palabra está disponible y dispuesta. Me gustaría tomar algunos puntos. ¿Puede ser? ¿Me escuchan? Sí, Claudia, te escuchamos súper bien. Tienes la palabra. Ya. Muchas gracias. Creo que dentro de lo que se expuso ya aparecen cuestiones que me parecen, no sé cómo se pueden articular en una constitución, pero me parecen como pilares relevantes para construir un modelo que sea más participativo. Por ejemplo, siento que tenemos en común, tanto los artistas como los científicos, una responsabilidad en la representación. Los científicos lo resuelven de algunas maneras que pueden ser un poquito áridas para la gente que no es del campo, pero se dan un trabajo tremendo en levantar información y representarla de tal manera de que sea comprensible. Los artistas tenemos una responsabilidad similar en representar ideas, conceptos, problemáticas o asuntos. Pero ¿qué pasa? El resultado de todo ese cabeceo termina siendo un poco elitista en el campo de la ciencia, porque la obligación es publicar, ojalá, en revistas indexadas, a las cuales que no llegan a la población en realidad. Y uno está un poco atado de manos cuando es académico y tiene que publicar en Scopus, en WOS, etc. Y todo el resultado de ese trabajo no es vinculante. Y lo mismo pasa con el arte, con la cultura. ¿De qué manera el trabajo que nos damos y que nosotros consideramos valioso al menos, puede que otra persona diga no, pero nosotros lo consideramos valioso y pudiera tener una vinculación, por ejemplo, con los territorios? Y si estamos hablando de trabajar de abajo hacia arriba, de trabajar, por ejemplo, con enfoque de ecología política, cuando hablamos de la artesanía y de la soberanía, esa información que levantamos, que levantan los científicos o que levanta un artista de repente haciendo un fotoreportaje, ¿no? ¿A dónde va a parar? ¿Termina efectivamente teniendo alguna incidencia en la política pública? Porque ahí me parece que hay que instalar un modelo a través del cual la estadística social, la estadística en biología y en arte pueda vincularse con la política pública o necesariamente se vincule. De tal manera de que cuando queremos generar acceso de la comunidad a, no sé, la ñocha, porque hay un problema con los monocultivos que están generando una disminución de los lugares de extracción de la ñocha. Estemos hablando de algo real y concreto donde haya incidencia. Eso quería acotar. Así es, Claudia, muchas gracias. En realidad tenemos este tipo de organización
como más paternalista, que no permite mucho la participación. Bueno, acá también tenía la palabra, vi que estaba levantando el dedo Rodrigo Guerrero. ¿Estás ahí, Rodrigo? ¿Escuchas? Me parece que no. Bueno, sigue abierta la palabra, no sé si alguno de los... Ah, y acá está Daniel Enrique, nuestro hospedador, por favor, que le abra el micrófono a Daniel. Que lo tenemos muteado ahí. Ahí sí. Daniel, ¿Aló? tienes la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Quería tomarme de un punto muy importante que dijo Daniel Gómez acerca de que mientras la cultura y las artes se vea como un gasto y no una inversión, vamos a tener un problema grave, bueno, lo que tenemos ahora. Y yo soy profesor de música de un colegio. Y esto lo veo yo cuando empecé a trabajar, ¿cierto? En otros colegios, a mí me pasaban un lápiz, lo que conversaba con Fernando ayer, me pasaban un lápiz, un borrador y me decían, anda a hacer música. Ya no había elementos concretos en donde los estudiantes pudiesen, ¿cierto? Reconocer elementos característicos, trabajar la creación, ¿cierto? Y el conocimiento. Todos sabemos que la música, lo que hace la música a nivel cognitivo en las personas ya está estudiado. Entonces, lo mismo que pasa, lo que decía Daniel, que pasa con esto en este caso yo, como soy músico, hablo sobre la música, ¿cierto? En este caso, en bares, ¿cierto? Y espacios donde se pueda mostrar la música. ¿Ya? Lo mismo pasa a nivel escolar. ¿Ya? No pueden haber colegios que no tengan sala de música. ¿Ya? No pueden haber colegios que no tengan instrumentos, donde los alumnos necesiten el material concreto para trabajar. No podemos tener en el currículum ya una asignatura que solamente la podamos ver de manera teórica, ¿ya? O viendo videos y analizando canciones, ¿ya? O sea, esa es una parte importante, pero no pueden haber colegios que no estén capacitados al 100%, digamos, con este material concreto que serían los instrumentos musicales y una sala para ello. ¿Ya? Entonces, con esto yo quería proponerle a ustedes, chiquillos, que nos van a estar representando, que también tengan esto considerado, ¿cierto? Para el Estado tiene que tener esto considerado desde temprana edad, desde los preescolares incluso. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Claro, bueno, es importante esta realidad que tenemos de los espacios, que también pasa mucho acá, que por ejemplo las bandas quieren ir a presentarse y te ofrecen un cocavía y una cosita, y entonces igual es como... Ya, Marioli, tienes la mano arriba, tienes la palabra, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Uh-huh. Súper. Mira, quería profundizar un poco lo que está diciendo Daniel. La verdad es que yo me daban muchas vueltas, muchas cosas que hablaron todos, pero que se conjugan en algunas palabras específicas que a mí me resuenan, e incluso podría decir que me duelen un poco. Yo soy profesora de música también, trabajo con adultos, pero también trabajé con niños en colegios precarios, ¿ya? Y la sensación siempre fue que las políticas públicas son invalidantes. Están hechas para controlar y edificar un modelo que es absolutamente opuesto a lo que estamos hablando nosotros ahora. ¿Ya? La idea es que nosotros estemos poco menos que mendigando por algo que es esencialmente humano y que debiera ser la primera prioridad dentro de nosotros, dentro de nuestra base funcional como sociedad. Esto debería ser lo fundamental, porque es lo que nos profundiza como seres humanos. Y a mí me produce esta sensación de mendigar continuamente desde instrumentos musicales en un colegio. Yo pienso también, por ejemplo, ¿cuáles son los agentes culturales principales en la niñez o de los niños, que es lo que deberíamos proteger? Los profesores. ¿Y qué es lo que son? El último eslabón
dentro de las prioridades de nuestras políticas públicas. De hecho, se les evalúa continuamente, habiendo pasado por toda una carrera universitaria, igual que un odontólogo, igual que un médico, igual que un abogado. No, el profesor tiene que estar continuamente demostrando que sabe. A mí me parece que es absolutamente aberrante pensar que entonces, si nosotros le estamos desligando a ellos, ¿cierto?, lo más preciado que tenemos es los niños, y estamos en este continuo ponerles el pie encima, ¿cierto?, a los profesores, y especialmente de las artes, que es lo que cada vez está de menor cantidad en los currículums. O sea, nosotros vemos dentro de la semana, le quitan música para ponerles matemáticas, se quita la historia, se quita la filosofía. Ahora, si vamos a lo profundo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Yo creo que, o sea, así como decía Daniel, está comprobado científicamente todo lo que la música es capaz de hacer en los niños, en su cerebro, todo lo que activa, todas las conexiones neuronales que es capaz de producir. Creo que la música es una de las únicas actividades que utiliza todas las áreas del cerebro. Entonces, yo pienso que hay algo mucho más profundo y hecho casi a propósito para disminuir las herramientas en nuestra sociedad, que las personas no tengamos la capacidad de defendernos en el futuro. Estamos creando niños que son números, que no son capaces de decidir, evaluar, pensar. Está todo dado, está todo creado. Pienso que ese empobrecimiento, porque finalmente nuestra sociedad cada vez está más pobre, y no tiene que ver con el dinero. Desde el presidente hacia abajo vemos una pobreza humana increíble, y nosotros necesitamos que nuestros representantes, en este caso chicos que van a estar ahí, van a ser nuestra primera línea, le pongan todo ese corazón a esas áreas, porque es lo primordial, encuentro yo desde mi corazón, que es lo que debiera estar ahí plasmado en ese papel, donde diga, estos son derechos inalienables para hacer una sociedad mejor, humana, crítica, pensante. Eso es lo que yo creo y siento que es imprescindible. Yo pienso que nuestras políticas públicas reniegan esta posibilidad porque saben que es una amenaza que tengamos niños y gente que pueda pensar y que pueda crear. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, Marioli. Sí, es cierto este tema de la precariedad humana. Yo creo que merecemos una intervención acá de los chicos de lo que acaba de decir Marioli. Si alguno quiere responder un poco. Francisco, tiene la palabra. Igual, por como agradeciendo el tiempo de todos los participantes, creo que Paulo lo había levantado antes, yo quizá escucharlo a él, ¿no? Después, bueno, vamos a escucharlo a él. Quería hacer unas precisiones para enriquecer el conversatorio y quizá encauzarlo un poquito en el marco de una nueva constitución. La constitución reconoce la parte que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Hay primero cierta declaración de ciertas definiciones básicas, Chile es una república democrática, qué sé yo, vamos a elegir no vamos a presidencialista, creo que no. Pero bueno, aparte de todo lo que política administrativa debiéramos definir en torno a gobernanza local, que yo creo que aportar en gran medida a temas como lo de la soberanía de los materiales, por ejemplo, que comentaba Alejandra, etcétera, la autonomía que pudiéramos tener para usar mejor nuestros recursos, para ver a qué músicos se lo entregamos, que comentaba Daniel también, bueno, esa precisión. Luego de esas definiciones y antes de las estructuras institucionales vienen los derechos fundamentales. Lo expliqué en el conversatorio anterior y creo que también aplica ahora, porque para mí es la matriz que me permite conectar al derecho con las ciencias sociales básicamente y con la intervención social, que es el área del conocimiento que se enfoca en políticas públicas, ¿ya? O las ciencias políticas también. Desde ahí, el derecho, de acuerdo a lo que comentaba Daniel, yo lo vinculo con el derecho fundamental de la educación, que para mí como que es paralelo, pero también es separado al de cultura, que para mí sería como el derecho a expresarme libremente y poder insumarme de todo lo que me permita definir mi identidad. Así como aparte quizá el de educación es vivir una experiencia educativa, estos pasos de ciertos conocimientos, pero más allá de eso es poder vivir y experienciar
este conocimiento en carne, ¿cierto? No solo ver cómo suena un instrumento, sino yo tocarlo, ¿sí? Es lo más natural del mundo. Yo creo que después de caminar, encima golpear las cosas, a ver cómo sonaban. Entonces, desde ahí, esa experiencia educativa es el derecho fundamental al que tenemos que aspirar como Constitución. Hay un derecho a experiencia educativa en educación, y la bajada de eso es un satisfactor. ¿Cuál es el satisfactor? Le explicaba el otro día con Fernando, no elegimos nodrizas para que fueran a las casas, sino que elegimos establecimientos educacionales. Por ejemplo, los establecimientos educacionales tienen una cobertura universal, y cuando cuando cumplimos 18 años, ya cada quien verá si aplica Estado subsidiario, ¿cierto? CAE, Fondo Solidario, algunos rezagados que sean un poco mayores, Porfo o banco privado, ya para terminar de desangrarlos, ¿cierto? Y esa experiencia educativa de educación, claro, ¿cuál es el satisfactor que escogemos y cuáles son los indicadores que miden la calidad de esa experiencia educativa? Y ahí es donde nos empezamos a caer. Esta declaración bonita de derecho fundamental, bonita de la Constitución, pero al bajarla a algo concreto en las leyes se nos va desarmando un poco, y nos vamos dando cuenta que en verdad lo que medimos es cuál es la tasa de analfabetismo de la población. Entonces, y el CIMSE, bueno, con todas las observaciones que pueda tener ese sistema de medición del conocimiento, creo que estamos un poco más evolucionados como humanidad, ¿cierto? Para medirlo de otras formas. Incluso el sistema de notas me parece ya un poco rezagado, hablando de cambios de paradigma, ¿no? Si queremos cambiar las cosas, tratemos de ponernos a la delantera, al menos experimentemos un poco. ¿Qué correlato tiene eso en la Constitución? Bueno, no vamos a detallar subir el sueldo de los profesores, quizás la Constitución misma, pero sí pudiéramos hablar de que haya una mayor equivalencia en la retribución de los oficios y los saberes, por ejemplo. No tiene por qué haber profesiones tan priorizadas en desmedro de otras. Y si hubiera una priorizada, yo creo que los educadores debieran ser de los primeros, ¿cierto? Porque son los que entregan esa igualdad de oportunidades desde la cual queremos construir hacia arriba. Finalmente, lo comentaba Claudia al principio, la culpa con la que operan los gestores culturales desde el decir, oye, me estoy gastando platas de cultura que podrían haber sido destinadas a otras cosas. No entremos, por favor, en la dinámica de los dichos de la personera de cultura, que dice que cada vez que se deja de gastar en cultura es para... No. La pirámide de Maslow es una pirámide que priorizaba las necesidades, ya de acuerdo al enfoque de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, pero así uno lo aprende en historia de las políticas públicas, está súper atrás. Si no tenemos, ya lo hablamos, o sea, y lo hemos experienciado en pandemia, si no tenemos acceso a servicios culturales, como consumidores de cultura, ¿cierto? Como Fernando y como yo, nos enfermamos la cabeza, o sea, es un tema asociado con definición de identidad y con sanidad mental, porque somos seres curiosos, que cuando niños quizás está más claro, pero como que nos vamos volviendo grises cuando crecemos, menos que Centroamérica por lo menos, que parece que tienen como ese gen más de alegría que de repente a nosotros nos fue olvidando, pero como personas curiosas y vivas necesitamos experimentar a través de todos los sentidos, ¿cierto? Entonces desde ahí obviamente vamos a estar siempre vinculados a las artes. En pandemia todos nos dimos cuenta que teníamos una beta artista media botada, ¿cierto? Y bueno, quienes dedican su vida a ello para que nos reeduquen o nos despierten, para mí sí tiene que tener un valor y va en las definiciones previas. Así se conecta con políticas públicas, creo yo, hablando de bienestar y hablando de pobreza y dejando la pirámide de Maslow en el libro de historia, y quizá en ese sentido, si vamos a categorizar indicadores de bienestar, categorizarlos por último desde Max Neff, que los ve todos como igualmente válidos. Yo trabajé con Comité APR y para ello era igual de importante participar en una toma de decisión, tener agua. Gracias, Francisco. Bueno, ahora vamos a escuchar a Pablo Abello González, que estaba pidiendo la palabra. Disculpa, Pablo, no te había visto, pero ahora te escuchamos. Dale. Hola, ¿qué tal? Nada, yo vine acá, vi el anuncio que hizo el Peña, yo soy conocido de él y trabajo como actor y como profesor y director teatral. Es genial poder escuchar, saber en la que están todos también. Me alegra mucho saber que están como estas ganas de querer modificar las cosas que hacen que sean tan difícil poder desarrollar quizá o explayar todos los artistas de la manera que quieran en Chile. Es difícil mantenerse. Bueno, hay algunas cosas que me gustaría comentar
no, yo no preparé nada, vengo a escuchar nada más, pero quería sumar algunas cositas para ver si se podían después profundizar, quizás en algún otro momento. Yo me acuerdo, cuando era chico, yo también soy de Conce, soy de Talcahuano, y cuando era chico yo quería aprender cueca a los 12 años, asumo. Cuando era chico quería aprender cueca y no había cueca en ningún lado en Talcahuano, y había breakdance y capoeira. Al final me hice capoeirista porque tenía un vínculo con Brasil, pero no había nada de Chile con respecto a la identidad en mi ciudad. Y los talleres que habían, todo tiene que ver como con otra cosa sobre cómo nos formamos y qué absorbemos con respecto para que sea dentro de nuestros intereses, y con esto me refiero al capital simbólico que se transmite a través de medios más masivos. Yo ahora, por ejemplo, como actor, incluso los artistas y artesanes y toda la gente en general que trabaja en cultura, puede desarrollar una tesis, bajar una teoría, algo de interés con respecto a lo que quieren hablar sobre tradiciones, sobre cultura, sobre lo que quieran. Pero, por ejemplo, yo logro conseguirme, después de postular a un fondar, después de conseguir a través de una especie de filtro, cierta cantidad de dinero para poder pagarle a mis actores, para poder producir, para poder generar toda la cosa, por ejemplo, en el caso de lo de que es escénico. Y puedo hacer la función para 50 personas durante 4 semanas. O sea, tengo un total de 200 personas dentro que van a conocer quizás esta perspectiva, que van a poder verla. Quizá ahora con Zoom y los medios más, también lo audiovisual dentro de lo que es como más de internet ahora, se puede hacer un poco más masivo. Pero tengo que competir contra el Quique Morandé en mis tiempos, hablando de cultura, contra el Viva el Lunes. No, ya no sé ahora, se me cayó el carnet, pero yo llegué a Chile hace un par de meses nada más, ¿ya? Y era como competir, ¿cómo puedo competir mis contenidos o lo que yo quiera si los que son dueños de lo que se entiende, más allá de que entendamos de que la definición de cultura es todo lo que el hombre hace, ¿no? Cuando hablamos de cultura, hablamos quizá de una manera más masiva, hablando de los diarios, de la cuarta, de los compas de la calle, de lo que se ve en la tele. Y cuando hablamos de lo que se ve en la tele, ese material, ese contenido, no lo decide la pobla, no lo decide la masa, lo decide así una cantidad de personas que puede cooptar quizá algunos contenidos que sean de otros estratos, pero siempre lo van a cooptar y lo van a modificar para su propio interés. Entonces, hay algo que es interesante hablar ahí con respecto a algún tipo de ley de los contenidos audiovisuales en los canales de televisión, sobre cómo se reparte la franja horaria o qué cantidad de este contenido, entre comillas, que decíamos que podría ser algo tradicional, interesante o más que represente a Chile, por ejemplo. Nada, ver algo ahí con respecto a esos horarios, con respecto a lo que es cultura, ver en realidad lo que se transmite por la tele se modifica en cultura. Yo no puedo competir una obra que tengo 400 espectadores o 2.000 espectadores o 100.000 espectadores, si lo logro porque es un hit, versus 4 millones por hora que ven el tal programa, versus 5 millones de personas. Entonces, desde ahí, ok, la cultura es la de ellos, la ponen ellos. Más allá, en la tele, ¿no? Estoy hablando de las cosas masivas. Y ni hablar de que yo pongo una obra en el mismo horario en que estén los Avengers en el cine. Ni cagando, nadie me va a ver. ¿Cachai? Entonces, no puedo competir sobre eso. Lo mismo que las películas chilenas, por ejemplo, yo como actor, ¿no? Hacemos un trabajo audiovisual, la compa debe entender, ¿viste? Un montón de trabajo ensayando, un montón de trabajo en el set, en la previa, esperando 4 horas para hacer una toma, se repite 30 veces, la hacemos no sé qué, y después llegáis si no es una cosa que tiene una producción que lo logre masificar, pucha, ahí queda. Y con respecto a qué espacios, yo no sé ahora en Chile qué espacios hay para que se muestren los productos, los trabajos de artistas chilenos en un cine, no sé, como quizá en otros lugares donde hay lugares específicos donde se reproducen todas las películas de artistas del país y se van reproduciendo. Entonces cada artista que logra tener una película logra tener por lo menos una semana en cartelera, si dura más se mantiene, etc. Bueno, eso es una cosa. Y cuando hablaba entonces con respecto a ese capital simbólico de los medios masivos, logro ahí también ver cómo se transmite este bicho anglocentrista, eurocentrista también, que es lo que hace que tengamos como referente y como identidad todas estas cosas externas. Entonces, también hay algo de ahí desde, insisto, cómo esos contenidos nos hacen. ¿Ya? Eso, a ver, resumo para hablar rápido antes de que aparezca la cumbia de vuelta. Nada, la tele versus arte. Y después quería hablar sobre 2 cositas. Uno sobre la intromisión del arte en la educación. El arte, en lo mismo que dijo Marioli, que estoy completamente de acuerdo con ella, y también Daniel, sobre cómo van recortando las horas de todas las formas que son expresivas para que la gente desarrolle su capacidad de conciencia crítica, cómo se les anula también todas las posibilidades de generar también un desarrollo de inteligencia emocional.
Yo lo digo desde el teatro porque o sea, no hay el teatro, más allá de que hayan actores, la opinión de lo bueno y lo malo en el arte es completamente subjetivo y no tiene que ver con el hecho de hacer arte en sí mismo, ¿viste? El hecho del arte es hacer nada más, por el placer de expresar. Entonces, hay algo ahí que el Chile, por lo menos, con miradas periféricas que puedo hacer, entiende que el éxito, por ejemplo, de los actores es salir en la tele, es actuar en tal cosa, salir en tal programa, ser famoso. Y no en el hecho en sí mismo de ser un artesano, un creador de la misma, de productos culturales, de productos que representen quizá la realidad o no, o ficcional, pero entender un poco esa diferencia. Se entiende como el artista, en el caso mío de lo escénico, como el famoso, y si no eres famoso no te vamos a ver porque no saliste en la tele, y no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, ¿cómo la gente puede entrenarse? O sea, ¿cómo la gente... Hay un maestro acá de teatro que decía, para que la gente pueda una pintura, quizá hay que llevarlos al museo, mostrarles, contarles y que pinten quizá y van a entender de qué se trata. Entonces, ¿cómo se introducen también las artes que generan cultura e identidad desde la educación para que después, a través de esa misma práctica, o quizá pasada por la cuerpa, por el cuerpo, genere que hayan intereses que vayan más allá de ver tal programa o de ver los Avengers, ¿viste? Porque al final nos quedamos como con esos ejemplos. Siempre también ahí empezamos a hablar de cómo poder romper las normas, cómo poder hablar de variedad de género, etcétera. Bueno, no sé si ya me pasé de tiempo, pero nada, por ahí. Es mucho que hablar al respecto. Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, Paulo. Puedes terminar tu idea. Ahora nos vamos con Alejandra, que creo que ella venía después. Si alguien vio otra mano, ¿no? Alejandra, dale, sí, tienes la palabra. Es que me quería sumar a lo que dijo Paulo, que me pareció súper interesante destacar, que tiene que ver con algo dije como en mi intervención, pero que tiene que ver con la estandarización de los lenguajes, y que lo he escuchado en varias intervenciones de las que han ocurrido acá. Y creo que, bueno, está el tema del eurocentrismo, igual que tenemos como instaurado como sociedad. En artesanía se habla de descolonización de la artesanía. Y por otro lado, a mí me parece que una de las herramientas, bueno, indudable que es la educación, pero también la mediación cultural. Y quería poner también el tema de que, por ejemplo, los programas de mediación cultural financiados por el Ministerio de las Culturas se cortaron en el año 2018, cosa que me parece también coherente con el gobierno que venía entrando, pero ¿de qué manera una constitución también puede establecer de que haya ciertas libertades o garantías en torno a programas que deberían existir sí o sí para la comunidad y que no tienen que estar dependiendo de una política gubernamental de turno? Porque si es así, siempre nos vamos a estar viendo coartados porque venga un sistema que le parece que la mediación es importante con la comunidad y otro que no, entonces se corta. De alguna manera debería existir alguna forma que proteja, así como también la libertad de los creativos y las creativas, y que no tenga que ver con el gobierno de turno cuando se está postulando un Fondar, por ejemplo, y que termina definiendo cuál es la línea de creación que quiere promover ese colectivo político versus otro. Esa es mi intervención. Gracias por tu acotación, Alejandra. Carlos Stolkel, hola, bienvenido, te estamos viendo y te vamos a dar la palabra luego de Fernando. Fernando, te escuchamos. Muchas gracias. No, me parece que Carlos levantó primero la mano, así que seamos respetuosos de las palabras y yo espero aquí tranquilito. Dale nomás, Carlos. Gracias, Fernando. Bueno, yo en el fondo había estado escuchando súper atento y hay varios temas que para mí son súper relevantes. Los que me conocen más, Daniel, Francisco, saben que para mí una de las cosas fundamentales en el mundo es la música. Y no solamente porque yo sea músico, sino que porque yo he descubierto que la música está relacionada con todo. O sea, si uno estudia un poco historia de la música, se va a dar cuenta de que está relacionada con la astronomía, con la agricultura, con la geometría. Viene desde Pitágoras, viene estudiando la música, Platón viene estudiando la música, y desde siempre la música estaba relacionada con la humanidad, ¿cierto? Con el ser buena persona, con el ser equilibrado, con la estética, con la belleza. Con todos estos elementos que en el fondo a nosotros nos acercan
hacia la perspectiva de las ciencias modernas. Entonces, toda la ciencia moderna, como nosotros la conocemos, deriva de la filosofía, ¿cierto? De los antiguos filósofos griegos, etc. Y ellos todos tuvieron acercamiento al arte, a distintas disciplinas artísticas. De hecho, la música, que es mi área, en ese mundo no existía como tal, existía como parte de lo que se conoce como poesía. La poesía componía lo que era la rítmica, ¿cierto? La estructura, los sonidos y todas estas cosas que después se traducieron en música como una cosa aparte. Pero desde ahí parte todo. O sea, el tema es que es súper relevante que los niños puedan tener una experiencia, como decía el Panchito, una experiencia educativa que tenga que ver con entender el mundo. Y entender el mundo, curiosamente pasa por música siempre, porque vamos a hablar con un físico cuántico un día, por ejemplo, y el físico cuántico nos va a hablar de vibraciones, nos va a hablar de armonía, nos va a hablar de cosas que encajan y que no encajan, igual que un acorde mayor o un acorde disminuido. Entonces, estamos hablando de consonancias y disonancias, esa era la palabra que yo estaba buscando. Entonces, hay una relación súper estrecha entre el tener una educación artística desde muy pequeño que tenga que ver no solamente con aprender música o arte a nivel teórico, sino que con entenderlo a nivel de cómo funciona aquí en el mundo material. Y a través de esa curiosidad que hablaba Francisco, nosotros podemos interesarnos sin querer en la física o en la biología o en la química o en la astronomía. Pero no podemos pretender realmente que a los niños se les encierren en una sala y empiecen a bombardearlos con información, porque eso no ha funcionado y no va a funcionar. Pero el problema es qué hacemos con eso. Entonces, en relación digamos, a la gente que viene del mundo del arte, nosotros hemos estado peleando porque trabajamos mucho haciendo talleres en colegios, hacemos toda esta actividad y tratamos de meter en la semillita ahí de los niños de que, por ejemplo, ya si le cuesta la matemática, uno va y en el taller de música le habla de matemática, porque le dice, ya, mira, aquí tenéis compases, no sé, pues de 4 tiempos, entonces lo empezamos a juntar, y aquí ya tenemos 8 tiempos, 12, 16, y los niños empiezan a entender que sumar o multiplicar o cosas también puede tener relación con tocar notas, con hacer sonidos, con hacer golpes, o más básico aún, con ponerle la letra a una canción que hable de lo que estamos haciendo. Entonces, hay todo un mundo ahí que es súper necesario que digamos, haya una presencia, digamos, enorme de esto, sobre todo en lo que es la educación prebásica y la educación básica, principalmente porque después para adelante ya los niños son grandes y deciden qué les gusta, pero en ese tiempo es súper necesario que esta semilla de la curiosidad y de la relación con la naturaleza, que la trae el arte, ¿cierto? Que es como tomar los elementos de la naturaleza y jugar con ellos, no está presente, hace mucha falta, está pero muy sesgado, por ejemplo, no hay acercamiento hacia el teatro, no hay acercamiento hacia la música, por ejemplo, el colega actor aquí habló, y a mí me gustaría agregarle que el teatro físico, por ejemplo, es súper útil para los niños, por ejemplo, podría reemplazar incluso una clase de educación física, un taller de teatro físico donde los niños aprenden a estar congelados, a tener conciencia de su cuerpo, a moverse, a saltar, a levantar al compañero, a trabajar en grupo. Entonces, esas cosas son educaciones que van como desde adentro hacia afuera y no la están entregando. O sea, en nuestro sistema de educación todos sabemos que es súper deficiente y viene de afuera hacia adentro. No, el planteamiento, yo siento que en esta era tiene que ser de adentro hacia afuera. O sea, tenemos que empezar a hacer que los niños tengan curiosidad en vez de enseñarles cosas a la fuerza, porque no las van a aprender. Así que eso quería agregar yo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Bueno, ya estamos un poco pasándonos en el tiempo, así que le vamos a dar la palabra a Fernando, luego una última palabra y luego ya nos vamos a ir despidiendo. Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias. La verdad que, pucha, que entretenido, de verdad, y habiendo superado este chascarro, ¿no es cierto?, del baneo, por decirlo, todavía me costó unos minutos superarlo. Estuve ahí bien enojado, tratando de mantener la cara. Pero qué bueno que haya gente de la educación, no solo de la creación, que yo respeto mucho, pero también del ambiente de la transferencia de la cultura. Porque adhiero mucho a las cosas que se han dicho respecto a la importancia en estadios tempranos, cuando la gente es joven, cuando los niños y las niñas son pequeñitos. Llama la atención que tengamos un Estado que no se preocupa de esto. Yo creo que muchas autoridades, las élites, saben que la cultura es enriquecedora.
Lo que pasa es que la tienen cortada para ellos, hasta cierto punto. Entonces, ¿qué mejor, ¿no es cierto?, que conversar de estas cosas cuando estamos en épocas de cambio, cuando estamos en épocas en que queremos escribir nuevos documentos relevantes para el país, ¿no es cierto? Cartas magnas, dicen, y toda una serie de formas pomposas de referirse a la Constitución, pero en el fondo un instrumento que permite distribuir de mejor manera la riqueza cultural también. Creo que a eso tenemos que apuntar, y quería también pegarme a esta idea de que hay cosas que no sabemos de la música. Yo como científico creo que tenemos que investigarla. Creo que también hay una conexión ahí con el mundo científico, no solo de seguir creándola, ofreciéndosela a los jóvenes, sino también de investigar qué es lo que nos hace la música. Porque claramente es un canalizador de emociones, ¿no es cierto? Y se conecta con una parte de tu forma de ser que es una cuestión súper entretenida, de saber qué está pasando ahí. Así que con eso me despido, agradecer también a todos los participantes y dar la palabra a Steph, ¿no es cierto?, para que la distribuya ahí en los que están acá, y si alguien quiere intervenir, nos pasamos unos minutitos nomás, pero denle nomás, no sé ni más. Así es, Fernando, me quedó claro con estas curiosidades de lo último que dijiste, como nos comentaban aquí nuestros profes, nuestras profes, de las conexiones, de todas esas conexiones cerebrales que usábamos con la música. Así que ahora, Daniel, tienes la palabra, te escuchamos. ¿Estás muteado? Ahí sí. Ya, sí, lo que pasa es que lo que dijo Carlos me trajo algo acá que acabo de pensar, de todos estos ejemplos que él dijo de qué manera uno puede, ¿cierto?, hacer, no sé, la clase de educación física. Y recuerdo que, bueno, ya mis colegas pueden ahí dar fe de que estamos hablando del diseño universal de aprendizaje ya hace, ¿cuánto? 3 años más o menos que ya estamos escuchando esto. Y esto básicamente es como poder entregarla el contenido de diferentes maneras, ¿ya? Y poder evaluarlos también de diferentes maneras dependiendo de la habilidad de cada alumno, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero aportar con esto es que hay una inconsecuencia tremenda con lo que se está haciendo. Por un lado, tratar de comenzar este diseño universal de aprendizaje, pero en la realidad todos los niños, los jóvenes, están igual sometidos a estas pruebas estandarizadas, ¿cierto? Que la verdad que no están midiendo nada. Entonces, eso es lo que quería yo que tuvieran ustedes claro, que también esto de aplicar, ¿cierto?, un cierto instrumento nuevos, pero que no tiene una consecuencia o no está bien pensado, digamos, porque si yo estoy haciendo algo, ¿cierto?, para poder cambiar la educación, para que sea una educación más efectiva, ¿cierto?, a las diferentes tipos de personas que tenemos, entonces, ¿cómo yo voy a estar evaluándolo con un sistema estandarizado que en realidad está haciendo completamente lo contrario a lo que realmente quiero hacer? Eso es todo. Muchas gracias. Ahí sí, ya, como les contaba. Entonces vamos a pasar la palabra con Paulo y luego terminamos con Daniel Gómez, las palabras acá de quienes asistieron a este conversatorio. Paulo, te escucho. Nada, me había olvidado una cosa que quería sumar también, chiquita, que está buena como para pensarla y pensarle una solución. Cada vez que voy a Conce o acá en Santiago, ahora estoy en Santiago, acá en Santiago, voy a las bibliotecas a ver qué hay de libros de teatro, ¿cachai? O alguna obra o algo piola de acá. Y siempre me encuentro con Hamlet, que es de 1600, siglo de oro, Don Juan Tenorio también, siglo de oro español, 1600, y como 2 horas más. Con esto quiero hablar primero que la gente como que conserva, no hay productos de artistas locales, por lo menos en la parte del libro y por lo menos en la parte de dramaturgia en mi caso. Y después tiene que ver con el impuesto del libro. O sea, eso es re importante sobre cómo se comparte la literatura, la educación, las investigaciones, con un impuesto que creo lo escuché hace muchos años, pero no estoy seguro ahora en la actualidad. Mucha parte de ese impuesto tiene que ver con plata que se le da para obras viales y de tránsito al libro.
Entonces, nada, primero como que me olvidé y quería sumar esto de lo del impuesto al libro y cómo también hay poco apoyo a los artistas dentro de lo que es la parte escrita y edición, a los artistas chilenos. Eso. Gracias por la posibilidad de hablar. Dale, Pablo, ahora tenemos 2 minutos para Daniel. Claudia estaba primero. Le cedo. Lo siento, Claudia, vienes tú. ¿Quién? Sí, ¿Yo? Tú. Sí, ¿Yo? tú. Ya. Sí. Ya. Solo quería acotar 2 cosas muy cortitas. Una es que muchas de las políticas públicas que hemos visto aplicadas a cultura y arte tienen que ver con garantizar el acceso. Y lo que a mí me gustaría como dejar puesto sobre la mesa es que garantizar el acceso no es suficiente. Lo que hay que garantizar es el desarrollo de una sensibilidad con el lenguaje o el mensaje que esté entregando un artista, ya sea de la música, de la pintura, etc. Entonces, el diseño de las actividades que se hacen en la educación básica, sobre todo, pienso que tiene que ir en orientación a generar esa sensibilidad, porque ese mensaje que está entregando un artista lo que hace es generarle sentido a la propia existencia. Y ahí radica, según yo, humildemente, la importancia. Y el segundo tenía que ver con estas visiones de instalar una línea editorial, digamos, verticalmente sobre qué es arte o qué es lo que vamos a valorar como cultura y como arte, cuál es la identidad. Ojo con esas visiones unitarias de identidad nacional que ya se nos han impuesto sucesivamente y que no se corresponden con la diversidad cultural tan compleja de nuestro territorio. Y como ejemplo, por ejemplo, los regímenes totalitarios en general definen el arte y la cultura oficial, la cultura que van a fomentar, como aquella que es edificante para el pueblo. Entonces, estamos dejando fuera mucha de la diversidad, de la libre expresión, de los poetas malditos, de los panquetas, digamos, y todas las visiones críticas que aparecen y que son valiosas también. Eso. Gracias, Claudia. Así es, y tenemos muchas cosas obsoletas acá. Daniel, tienes la palabra. Te escuchamos. Pues escuché atentamente a todo y yo creo que yo di el enfoque más comercial de todo esto, porque lo encuentro necesario. Esto es como cuando el Chino Río salió número 1 en tenis, todos querían ser tenistas. Yo creo que si la ciudad de Concepción, me voy a enfocar un poco en la ciudad como ejemplo, y ciudad como capital, digamos, como la unión de Talcahuano, digamos, como metropolitano, fuera reconocida y todos lográramos que fuera turística en torno a la música, en torno a la economía creativa, habría un incentivo que partiría desde el niño hasta el adulto de que ser partícipe de todo esto y fomentaría un desarrollo turístico gigantesco y tenemos la oportunidad más cercana, porque la construcción desde abajo se tiene que hacer, la educación es la base de todo, muy bien lo que dijeron, o sea, a mí me encanta conocer un músico que, los niños que tocan piano usan los 2 hemisferios del cerebro, son personas distintas, me encanta hablar con ellos, mis mejores amigos son músicos, porque los temas son tremendos. Pero en el punto de vista comercial, la economía naranja, lo que puede lograr en base a las herramientas que ya están, ser reconocidos como una ciudad musical, pero no llevado a una realidad, sino que como un mito, porque no es así. Pero sí podemos lograrlo en base a lo que tenemos. Ahí se forma todo un ecosistema en torno al turismo musical, se pueden lograr todos los cambios hacia abajo. Una forma de construir, es un aporte que podemos hacer, esta ansiada unión privado-pública, que nunca se ha dado, digamos, nunca hemos estado en una misma mesa. Eso quería decir. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Daniel, por participar con tu exposición, a Claudia, a Alejandra. Para cerrar, quisiera consultarle a Francisco qué pasa este jueves 10
para participar, para quienes participan sufragando para elegir a sus candidatos, en este caso Fernando, Francisco, para escribir esta nueva constitución. Ahí estoy, me arranqué con el mouse. Bueno, antes igual tomo las palabras de Claudia y de Daniel como palabras de cierre para también acotar esta instancia. Esperaría también que nos pudiera dar un cierre Alejandra, que también preparó y de forma estupenda y anotar estas cosas que también me pareció que aprendí hoy día. Esa es la gracia, espero representar también a Fernando, que también creo que hable, pero la idea de estos conversatorios, y por eso lo hicimos por Zoom, con los riesgos que ello implicó involuntariamente, por lo que pido disculpas, la idea de Zoom es que pudiéramos conversar. El otro día lo hicimos solamente por StreamYard y pudieron estar solo los expositores y hacíamos entrar una persona y salir, pero la idea era que fuera más dinámico, como se dio ahora. A mí fue súper grato conocerlo a todos ustedes, si hayan llegado por Fernando o a través mío, yo creo que la conversación es la misma y los temas que queremos posicionar son los mismos. Así que me voy a ahorrar mis palabras de cierre, van a ser estas, nada más que agradecer, escuchar mucho, porque yo, bueno, por mucho que me dedique desde el oficio a la música, las artes y en sí el reconocimiento y protección del patrimonio, como decía Daniel, la formación de audiencia, son una profesión también. Y desde ahí yo los reconozco a ustedes como expertos y yo como aficionado y amante y melómano. Dicho eso, invito para el día jueves a quienes quieran hacerlo, para inscribirse en cabildos@ecologistas.cl adjuntando su certificado de no afiliación política, lo que los va a validar para participar en el Cabildo Abierto de este domingo 13 de diciembre a las 4 de la tarde. Actualizamos una información de hoy, que es el único cabildo que va a haber en este distrito, porque esta lista, afortunadamente, una lista paritaria por ley, porque si no también dudo que hubiera terminado siendo paritaria, lamentablemente como son las cosas. Lo bueno es que con las mujeres hubo menos competencia, conflictos, quedan 5 candidatas ya definidas para 5 cupos, ya vemos 15 hombres para 3 cupos, así que va a estar entretenido también ese cabildo, esperemos sin hackeos. Sin más que decirle, muchas gracias, espero que le den unas palabras a Alejandra para que pueda despedirse también, y bueno, por supuesto a mi compañero precandidato Fernando, a quien súper agradezco, y le dejo la pelota para que nos invite para el miércoles. Sí, muy brevemente, y después dejamos que le cierre, invitarlo al miércoles, otro conversatorio sobre la salud. Son temas relevantes para todos, hagamos lo que hagamos, la salud, ¿no es cierto?, es fundamental. Así que, sin más, dejar los invitados para la misma hora, con mejores condiciones de seguridad, esperemos sin mensajes en ruso, no es nada en contra de ellos, pero ¿no es cierto?, vamos a trabajar por ir mejorando. Pedimos las disculpas para la gente que nos está viendo en Facebook y bueno, son cosas que pasan. Me parece notable este conversatorio, ha sido un gusto poder junto a ustedes incentivar la discusión en torno a la cultura en Chile. Me siento muy contento de la actividad que hicimos, chiquillos, agradecido de ustedes. Alejandra, si pudiera cerrar esta jornada, por favor. Agradecidos. Oye, sí, sumarme a los agradecimientos de poder participar en este espacio, porque siempre es aprendizaje también, a uno le invitan como expositora, pero además uno aprende mucho de los otros expositores, de la gente que participa, y solamente desearles mucho éxito a ustedes dos, que son los representantes que finalmente nos invitaron a participar de acá, y mucha empatía, y nada, como todas las flores y las estrellas para que lo hagan bien. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, que estén muy bien, entonces la invitación queda para pasado mañana. Nos vemos en el conversatorio sobre salud. Chao.